Gloria a Dios, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su canal favorito, Un Café con Dios. Gracias a Dios, gracias por darle clic a este canal. Yo sé que se les antoja el cafecito, está muy rico, calientito. Y por eso el nombre de este canal de YouTube, donde tú puedes aprender y compartir también un comentario y compartir este pensamiento con otras personas, donde podemos aprender diferentes cosas. Y también te invito a que nos dejes un comentario, algo que te gustaría compartir, alguna pregunta. En los comentarios, déjalo ahí, yo lo estaré revisando para poder contestarte a tu pregunta o para poder estudiar algo que te interesa o te interesaría quizás aprender o algo que quisieras compartirme también ahí en la caja de los comentarios. Y en esta hora vamos a compartir un tema que espero que nos pueda ayudar, que nos pueda motivar con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. El tema que vamos a estar viendo hoy se llama ¿te quejas o te levantas? ¿Cuál será tu decisión? Nosotros como seres humanos muchas de las veces tendemos más a quejarnos y a esperar a que alguien haga las cosas por nosotros. Muchas de las veces tomamos la forma de ser espectadores y no ser parte del evento y no ser parte de la solución. Muchas veces nos quejamos y lloramos. Y espero que hoy, con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, tú y yo podamos dejar de quejarnos y levantarnos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Amén. Así que vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad y la bendición que nos das de estar en este tiempo, Señor, en esta plataforma de YouTube, donde vamos a compartir este pensamiento, Señor. Llévalo, Señor, a aquellos corazones que lo necesiten. Ponlo, Padre amado, al alcance de esas personas que tú conoces, Señor, que esta palabra les vendrá como un refrigerio a su alma, a su vida, a su espíritu. Ayúdalo, Señor, a que se puedan confortar con ella y que se puedan levantar para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido y te doy gracias. Amén. Bueno, pues así es. Así es que hoy vamos a estar compartiendo algunas escrituras en la Biblia, 2 del Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento, donde vamos a hablar acerca de algunos eventos donde quizás nosotros nos podamos identificar. Algunos son comunes, algunos son tristes, pero vamos a entrar a la palabra de Dios. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 2. El libro de Josué está en el Antiguo Testamento, es el sexto libro, desde el principio de la Biblia hasta el sexto libro. Está Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio y Josué. Así es que vamos a leer la palabra de Dios. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así es que, como podemos ver, aquellos que ya conocen quién fue o quién es Josué en esta historia, Josué era un personaje o un ayudante, un servidor fiel de Moisés, que caminó con Moisés durante 40 años. Él comenzó siendo joven y a través de esos 40 años él creció, participó en algunas conquistas, en algunas batallas. Él vio cómo Dios fue fiel con Moisés, él vio cómo Moisés servía a Dios y cómo también cometió algunos de sus errores. Más ahora ha llegado la muerte de Moisés y ha venido el turno de Josué, hijo de Nun, de tomar ese título o esa posición, la cual Dios le ha encomendado. Moisés murió y Dios le habló a Josué.
Es un momento duro, es un momento difícil, es un momento donde cada uno de nosotros podemos escoger, así como en nuestro diario vivir, cómo tomar nuestra actitud, una actitud positiva o una actitud negativa. Es cierto que no es fácil cuando uno está enfrentando algo duro en nuestra vida. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Estamos viendo en este momento que Moisés ha muerto. ¿Cómo se sentiría Josué en ese momento? Quizás triste, quizás en duelo, quizás acongojado, quizás con muchas preguntas, pero quizás esperando ese momento en el cual él también pudiera guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y ese tiempo de espera llegó a su fin. Y no con eso estoy diciendo que él deseaba que Moisés no existiera o que muriera, sino que la fidelidad de Josué a Moisés, Dios la vio y Dios lo recompensó. La fidelidad que tú y yo le podemos dar a Dios en nuestra fe y nuestra confianza y nuestro servicio con nuestro tiempo y nuestras habilidades, Dios nos las va a recompensar tarde que temprano, o más temprano que tarde, o algún día. Dios nos lo va a recompensar y Él nos lo va a recompensar bien. En este momento, Dios le da la capacidad a Josué para que se pueda levantar y guiar a este pueblo, llevarlos. Josué conocía cómo era el pueblo de duro, de difícil, de quejumbroso, y él miró cómo el pueblo reaccionó y cómo el pueblo fue con Moisés, a tal grado de que Moisés, por la reacción del pueblo, no pudo llegar a la tierra prometida, porque la reacción del pueblo llevó a Moisés a tomar una decisión que a Dios no le agradó. Así es que Josué sabía a lo que se enfrentaba lidiando con el pueblo, mas sin embargo estaba entrando a una tierra que él no conocía. Pero algo que él más conocía era la fidelidad de Dios, la provisión de Dios y la protección de Dios. Así es que, querido amigo y hermano, no sé qué tú estés pasando, ni qué haya pasado por tu vida, pero en este momento yo te pregunto, ¿te vas a seguir quejando? ¿Hasta cuándo te vas a quejar? ¿O te vas a levantar en el nombre de Jesús y vas a decir amén, heme aquí, Señor? Yo me levanto en el nombre de Jesús para hacer tu voluntad, para guiar quizás no a una multitud como Josué, pero quizás a las personas que están alrededor tuyo, guiarlas a la presencia de Dios, quizás no a la tierra prometida, a algo aún mucho mejor, a la vida eterna y a la salvación y esperanza que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que vamos a seguir avanzando y ahora vamos a compartir otro pensamiento, o el mismo pensamiento, pero otra escritura, en el capítulo 1 de Primera de Samuel, capítulo 16 de Primera de Samuel, donde sabemos la historia de Samuel. Samuel nació de una mujer que era estéril, pero él nació a través de una oración, a través de un ruego, a través de una súplica, la súplica de su madre Ana, la cual clamó a Dios, le rogó y aparte de eso se lo entregó al Señor. Señor, bendíceme con un hijo y cuando él nazca yo te lo entregaré. Ella se lo entregó a Dios. Él creció en el templo y él tuvo el privilegio de oír la voz de Dios cuando estaba joven. Dios lo llamó como profeta y lo llamó para que fuera a ungir al rey de Israel, a David, el segundo rey que la nación de Israel tuvo. El primer rey fue Saúl y vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios a ese momento crítico que estaba pasando Samuel a través de la destitución del rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová,
Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Gloria a Dios. Pues vemos aquí otro pasaje donde vemos al profeta de Dios, a Samuel, donde él estaba llorando, estaba sintiendo pena por el rey Saúl. Entonces el rey Saúl había sido destituido porque había desobedecido a Dios. Él se había encargado de ofrecer holocausto y no esperó al profeta Samuel para que viniera a ofrecer el holocausto según a él le correspondía. Y más aparte, cuando él fue a una guerra, no destruyó a todo el rey y todas las cosas, sino que guardó algunos animales y guardó y le preservó la vida a el rey Agag. Entonces de esa manera Dios lo destituyó por la razón de que él no obedeció completamente la palabra que Dios le había mandado a través del profeta Samuel. Entonces, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo te encuentras? ¿Eres líder de algún ministerio? ¿Hasta cuándo vas a llorar ese tiempo que tú pasabas o que tú tenías ese privilegio sirviéndole a Dios? ¿Hasta cuándo vas a llorar o te vas a seguir quejando por aquellas personas que te han maltratado o que te han ofendido? Es tiempo de que te levantes, que llenes tu cuerno, o sea, tu vida, del Espíritu de Dios, del aceite de Dios, del aceite divino, de la palabra de Dios, y comiences a hacer maravillas, comiences a hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de que tú y yo nos llenemos más de la presencia de Dios y ofrezcamos nuestras propias vidas en sacrificio vivo y santo, y que nos santifiquemos cada día más en nuestro pensamiento, en nuestros ojos, en lo que hacemos y en lo que hablamos, para que nuestra vida sea santa delante de Dios y Dios nos pueda usar, quizás no como reyes de una nación o de la nación de Israel, pero reyes dentro de nuestra propia vida, reyes dentro de nuestros propios dominios, lo cual son nuestras propias decisiones, aquellas que pueden quizás causar algún impacto en algún familiar de nosotros si tomamos malas decisiones o si tomamos buenas decisiones. Amén. Deja ahí tu comentario, qué piensas hasta este momento. Pero ya vamos a ir cerrando, vamos a cerrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, con el cojo del lago de Betesda, o no es un cojo, el paralítico. Y vamos a ver qué es la reacción de este paralítico cuando tiene un encuentro con Jesús. Amén. Quizás ese paralítico eres tú en estos momentos. Quizás yo he estado allí. Quizás algún día voy a estar allí. Pero esta palabra viene de parte de Dios para ti y para mí. Porque aunque a ti no te duele nada, quizás tú puedes caminar y correr, saltar y hacer muchas cosas, sentarte, levantarte. Pero a veces somos paralíticos por dentro, por nuestra mente, espiritualmente, económicamente, y no sabemos cómo hacerle para podernos levantar. Así que esta historia espero que te pueda motivar y que esta palabra de Jesús, aquella pregunta que le hizo a este paralítico en el lago de Betesda, nos pueda ayudar, te pueda ayudar a ti y te pueda motivar a levantarte. Amén. Y a dejar de quejarnos, porque somos bien quejumbrosos, buenos para quejarnos, pero hay para otras cosas que son malas y no nos quejamos, porque nos conviene. Amén. Vamos a leer del capítulo 5 del Evangelio San Juan, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua
porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Gloria a Dios. Muy bien, esta historia quizás ya la has escuchado muchas veces y quizás ya la conoces. Quizás es la primera vez que la escuchas. Pero en este momento, yo te animo a que pongas atención a lo que te quiero compartir ahora. Vemos aquí en esta historia que había una multitud de personas enfermas. Nos da 3 características: ciegos, cojos y paralíticos. Pero Jesús se enfoca en una de esas personas. ¿Por qué el Señor no sanó a todos? Solo Dios sabe por qué. Pero ¿por qué se enfoca en esta persona, en este muchacho, en este hombre que llevaba 38 años ya de paralítico? Hay una pregunta que Jesús le hace a esta persona que parecía una pregunta tonta, y a veces nosotros hacemos preguntas tontas. Por ejemplo, cuando tenemos a un niño pequeño y hace alguna travesura, ¿cuál es una pregunta tonta común que le hacemos? ¿Quieres pau pau? ¿Quieres que te pegue? Claro que el niño no quiere que le peguemos. ¿A poco decir: ay, sí, estaba esperando que me preguntaras eso para decirte que me pegues? ¿Verdad que no? Entonces pareciera ilógico que Jesús le preguntara a esta persona que si quería ser sano. Claro que esta persona quería ser sanada, pero Jesús estaba hablándole a su fe para que él pudiera conocerle y que él pudiera creer en él. Porque Jesús dijo que para el que cree, todo le es posible. Así es que, mientras Jesús hace esta pregunta, ¿cuál es la reacción o la respuesta de este paralítico? ¿Se levantó o se quejó? Veamos lo que dice nuevamente en el versículo 7, la respuesta del paralítico. Dice: Señor, le respondió el enfermo. Fíjense la queja: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea que no me ves cómo estoy y todavía me preguntas si quiero ser sano cuando estás viendo que ni siquiera me puedo acercar al estanque. Entonces dice Jesús, en ese momento, él lo interrumpe en el versículo 8 y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Punto, se acabó, vámonos. Párate. Por eso te vuelvo a preguntar: ¿te vas a seguir quejando? ¿O te vas a levantar en el nombre de Jesús y a marchar hacia adelante, haciendo la obra de Dios? No tienes que ir corriendo. Puedes marchar lento como el elefante, pero aplastante, firme, haciendo ruido y dejando huella. Porque muchos se pueden levantar, hacen ruido, pero su marca no se queda ahí. Y no es para vanagloria ni tuya ni mía. Es para que vean las personas alrededor lo que Dios puede hacer en una persona que se levanta para glorificar el nombre de Dios. ¿Hasta cuándo vas a seguir paralítico mentalmente o espiritualmente? ¿Hasta cuándo vas a dejar de que tu Biblia se empolve? ¿Cuándo vas a aprender algún pasaje de la palabra de Dios? ¿No crees que ya es suficiente tiempo? ¿No crees que es el tiempo ahora de que tú te levantes y que digas: es verdad, tengo que hacer algo diferente en mi vida? Tengo que empezar a vivir de una manera positiva, con la vista hacia el frente y con los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nos damos cuenta la vida de este hombre. Pasó 38 años sentado, postrado. No sabemos si nació lisiado o si le ocurrió algún accidente y de esa manera llegó a ser una persona enferma. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir pasando en la congregación, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo,
sin servir, sin hacer nada, simplemente inutilizando el espacio, llenando un vacío que alguien más pudiera llegar y hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir nosotros quejándonos y quejándonos cuando tenemos una palabra que tiene todas las respuestas a nuestras vidas, cuando hay un Espíritu Santo que nos da fortaleza, y cuando tenemos un Salvador que vino a la tierra, murió por ti y por mí, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Cuánto más tiempo nosotros nos vamos a quejar y no nos vamos a levantar para que se sigan burlando del Evangelio, para que se sigan riendo de Cristo? ¿No crees que ya es suficiente? Dejemos de quejarnos, démonos la mano y levantémonos los unos a los otros para glorificar el nombre de nuestro Padre que está en el cielo y para causarle una sonrisa de alegría. ¿Cómo ves? Deja ahí tu comentario. ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas? Comparte este pensamiento. Vamos a orar por si necesitas fortaleza. Al cabo, la oración nunca está de más. La fortaleza y la confianza en Dios nunca está de más. Siempre necesitamos que alguien nos anime, que alguien nos motive a hacer las cosas mejor para Dios. ¿Qué piensas tú? Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por esta palabra que me has permitido compartir a través de estas plataformas sociales, a través de YouTube. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a las personas que se han conectado con este pensamiento, con estos pasajes, con estas historias, así como Josué, Señor, que él pudo haberse quedado, Señor, en una vida de luto, él pudo haberse seguido quejando, Señor, pero se levantó, Señor, escuchando tu palabra y haciendo tu voluntad. O quizás, Señor, vamos a seguir viviendo como Samuel, llorando, Señor, por lo que hemos perdido, por lo que hemos descuidado. Ayúdanos, Señor, a llenar nuestra vida también de aceite, de tu palabra, de tu espíritu, de tu presencia, para poder hacer tu voluntad. Señor, o quizás nos iremos a seguir quedando, Señor, lisiados, cojos o paralíticos, espiritualmente, mentalmente, Señor, emocionalmente o económicamente. Ayúdanos a levantarnos, a tomar ese lecho, Señor, para poder dar testimonio, para la gloria y la honra de tu precioso nombre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te quiero dar gracias por haber escuchado este video, por darle clic a este video. Te doy gracias de una vez por compartirlo. Pero seamos como ese paralítico. Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. El lecho es un tipo de nuestro testimonio. El lecho es un tipo de hablar de las maravillas o testificar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. El lecho es un tipo del poder de Dios, de lo que Dios hizo en nuestras vidas. El lecho se ve. Carguemos nuestro testimonio con humildad, pero también con alegría, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de dónde Dios nos sacó y hacia dónde vamos. Compartamos nuestro testimonio. Démosle gloria a Dios siempre. Así es que, ánimo, no nos desanimemos. Dios te bendiga y hasta pronto. Adiós.